Mis padres me obligan a perder peso para estar presentable para la boda de mi hermana, pero ahora me veo mejor que la novia y quieren que vuelva a mi antiguo yo. Siempre fui la niña gorda. Desde que tengo memoria, mi tamaño me destacaba del resto de los niños. En el jardín de infancia, mi peso ya me había señalado como diferente. Con los años, esto solo se volvió más evidente. Para cuando llegué a la secundaria, era innegable que tenía sobrepeso, y era un problema que me hacía sentir bastante mal. En la universidad, no cambió mucho. Ser la más grande no era fácil, me exponía constantemente al bullying y a comentarios hirientes. El acoso fue una constante en mi vida. Mis compañeros se burlaban de mí sin descanso, lo cual provocaba que me sintiera aún más insegura, lo cual agravaba aún más el problema. Me llamaban nombres y hacían bromas groseras. A menudo me dejaban fuera de juegos, fiestas y reuniones. Como resultado, me refugié en los libros. Me sumergía en novelas y cuentos que me permitían escapar de mi realidad. Los libros no me juzgaban ni me miraban con desprecio. Me gané la reputación de ser la nerd, y honestamente, no me molestaba tanto como podría pensarse. En comparación conmigo, mi hermana menor, Bonnie, era mi opuesto. Un año más joven que yo, nació con un carisma natural que atraía a las personas. Bonnie no solo hacía amigos con facilidad, parecía tener una habilidad innata para ganarse a todos, como si fuera el sol y los demás gravitáramos a su alrededor. A pesar de todo esto, me gustaba Bonnie. Me tomé mi papel de hermana mayor muy en serio y sentía un instinto protector hacia ella. Cuando empezó a asistir a la misma secundaria que yo, estaba emocionada. Pero a medida que creció, las cosas comenzaron a cambiar. Cuando Bonnie empezó a hacer su propio camino en la secundaria, noté cómo nuestra relación se transformaba. Ella empezó a darse cuenta de nuestras diferencias y de cómo nos trataban de forma distinta. Yo era la introvertida que amaba los libros, mientras ella era popular, alguien que encajaba perfectamente entre los chicos populares. Poco a poco, noté que se distanciaba de mí, incluso evitándome en la escuela. Esto me dolió profundamente. Me molestaba que mi propia hermana me viera como alguien inferior, pero intenté respetar su espacio, aunque sentía que estaba perdiendo no solo a mi hermana, sino también a una amiga. Con el tiempo, Bonnie no solo me ignoraba, comenzó a unirse a los demás para hacerme sentir como una marginada. Si nos cruzábamos en los pasillos o en la cafetería, ella y sus amigos aprovechaban cualquier oportunidad para humillarme. Me hacían bromas frente a otros estudiantes, o peor aún, intentaban hacerme tropezar mientras llevaba mi bandeja de almuerzo, todo para que los demás se rieran. Vivía en constante alerta, tratando de esquivar no solo las burlas de mis compañeros, sino también el dolor que ahora venía de mi propia hermana. Esto me dolía profundamente, especialmente porque venía de alguien a quien siempre había amado. Cuando Bonnie invitaba a sus amigos a casa, ellos también aprovechaban para meterse conmigo. Entraban a mi cuarto sin permiso, se reían de mí y señalaban mi cuerpo mientras me insultaban. Me llamaban cosas como gorda, vaca y nerd con total descaro. Me sentía como un animal en exhibición, como si solo sirviera para su entretenimiento. Varias veces intenté hablar con mis padres sobre esto, esperando que entendieran lo difícil que era para mí lidiar con el comportamiento de Bonnie. Pero a mis padres no les importaba, o mejor dicho, les importaba más Bonnie. Me aseguraban que era inofensivo, incluso sugiriendo que debía relajarme y no tomarme las burlas tan en serio. Me recordaban que yo era la mayor, y por lo tanto, debía tener más paciencia y resiliencia. Así que, además de soportar años de bullying por parte de mis compañeros, incluyendo a mi propia hermana, a mis padres no les importaba. Esto me hacía sentir sola, como si nadie en mi familia realmente entendiera cuánto me dolía. La única vez que me sentí verdaderamente reconocida por mis padres fue en lo académico. Siempre se me dio bien estudiar, y estaba acostumbrada a obtener calificaciones sobresalientes. De alguna manera, esa era la única área en la que sentía que sobresalía. También era la única forma en que lograba hacer sentir orgullosos a mis padres, el único aspecto de mi vida que realmente parecía importarles. Les encantaba presumir mis logros académicos con amigos y familiares, pintándome como la inteligente de la familia, como si mis calificaciones fueran una prueba del éxito de su crianza. Pero Bonnie odiaba las comparaciones. Ella no era una estudiante sobresaliente ni aspiraba a serlo. Sin embargo, las constantes referencias de mis padres a mis logros le generaban resentimiento. Siempre podía sentir su frustración y enojo, y supongo que por eso hacía lo que hacía conmigo. A veces, Bonnie trataba de sabotear mi esfuerzo académico como una forma de desquitarse conmigo. Se metía a mi cuarto en medio de la noche y robaba mi tarea, a veces justo antes de que venciera un gran proyecto. Me despertaba por la mañana y encontraba que mi trabajo ya no estaba. Para ella, era como una pequeña victoria, una manera de bajarme los humos y recordarme que no era intocable. Sabía exactamente cuánto significaban mis calificaciones para mí, cuánto de mi autoestima dependía de ellas, y disfrutaba quitarme lo único bueno de mi vida.
Me enteré años después de que ella había sido la responsable de robar mis tareas, cuando lo confesó en una noche de borrachera. De todas formas, con el tiempo, nuestra relación se ha suavizado. Aunque estamos lejos de ser cercanas, podría decirse que ha madurado un poco, y parte del rencor de nuestros años jóvenes han desaparecido. Pero ese vínculo profundo que a menudo comparten las hermanas nunca se desarrolló plenamente entre nosotras. Después de la universidad, me mudé y comencé una nueva vida en otra ciudad. Así que no veía a mi familia con frecuencia. A medida que pasaba el tiempo, todo se redujo a unos pocos mensajes y llamadas, no más que eso. Por eso, el verano pasado, cuando planeé una visita a mi antigua ciudad estaba emocionada. Había pasado mucho tiempo desde nuestra última reunión familiar, y tenía ganas de reconectar y ponernos al día. Pero las cosas no salieron como esperaba. El almuerzo familiar comenzó bastante bien, todos parecían contentos de verme y por un rato, se sintió como una reunión familiar normal. Sin embargo, eso cambió cuando Bonnie anunció de repente que estaba comprometida. Nadie, ni mis padres, sabían que estaba comprometida, así que no sabíamos si iba en serio o era solo una broma. Pero ella aclaró que hablaba en serio. Y si necesitaba una prueba, mostró un anillo impresionante, para despejar toda duda. No voy a mentiras, era un anillo muy hermoso. Casi tan pronto como las felicitaciones se disiparon, Bonnie giró su atención hacia mí y preguntó qué había estado haciendo últimamente. Compartí con ella sobre mi trabajo, mi vida y lo satisfactorio que había sido todo para mí. Antes de que pudiera terminar lo que estaba diciendo, Bonnie me interrumpió. No puedo evitar decir esto, me dijo, pero ¿por qué sigues gorda? O sea, si tu vida es tan genial, ¿no deberías haber perdido peso ya? Todos se quedaron en silencio porque básicamente lo dijo lo suficientemente alto como para que otras personas lo escucharan. Simplemente, me encogí de hombros e intenté reírme torpemente de su comentario. Pero pronto, mis padres se unieron al ataque. Empezaron a decir que todavía estaba gorda y soltera, y que les preocupaba que nunca tuviera hijos. Yo estaba orgullosa de lo que había conseguido, pero para ellos eso no era importante. Mi peso y la falta de una familia propia eran todo lo que podían ver. Mientras mis padres y Bonnie continuaban hablando de mí, sus comentarios me dolían más de lo que esperaba. Había pasado años de mi vida construyendo mi confianza e independencia. Pero en esos momentos, me sentí como la misma adolescente insegura y torpe. Mis padres entonces alabaron a Bonnie por haberse comprometido antes que yo, y expresaron lo orgullosos que estaban de ella. De alguna manera, para ellos, yo era la hija menor, pese a mis logros. Tal vez exitosa, pero no en las cosas que realmente importaban para ellos. Bonnie no paró, continuó con sus preguntas incisivas. Entonces, ¿cuándo te vas a casar? O sea, ¿tienes siquiera novio? Claramente, intentaba burlarse de mí frente a todos, hablando de mi vida amorosa. Mis padres también estaban en eso, estando de acuerdo con Bonnie en que ya era hora de que encontrara a alguien antes de que fuera demasiado tarde. Señalaron como Bonnie, siendo más joven, estaba sentándose antes que yo, mientras que yo, siendo la mayor, seguía desperdiciando mi vida en mi trabajo. Intenté defenderme, explicando que vivía mi vida como yo quería, que había encontrado satisfacción en mi carrera y mi independencia. Mi trabajo me pagaba bien y era algo por lo que sentía pasión. Les dije, ¿por qué tengo que encontrar un hombre o tener un hijo? Estoy contenta tal como estoy. Mi mamá, especialmente, me decía en tono sarcástico, ¿de qué sirve ganar todo ese dinero si no tienes a nadie con quien volver a casa? Era como si no pudieran concebir que la felicidad pudiera existir fuera del matrimonio o la familia. Bonnie luego comenzó a decir que esperaba que al menos tuviera un acompañante para su boda. Me dijo que no quería que la gente pensara que su hermana era una mujer vieja y miserable que estaba sola mientras ella se casaba. Fue entonces cuando mis padres me dijeron, de manera directa, que dado que la boda de Bonnie estaba a casi un año, incluso si no lograba encontrar una pareja, al menos debería intentar perder peso y lucir más presentable para la boda. Me dijeron que, tal vez, después de perder peso, sería más fácil para mí atraer a un hombre. Bonnie estuvo de acuerdo con mis padres y me dijo que al menos quería que perdiera unos cuantos kilos. ¿Cómo puede una familia hablarle a uno de sus miembros de esta manera? ¿De verdad merecía sus palabras crueles solo por tener sobrepeso? ¿Se suponía que no debía tener sentimientos solo porque era gorda? Quiero decir, soy una persona normal como ellos. Funciono normalmente como cualquiera. Nunca vi mi peso como un impedimento, entonces, ¿por qué ellos sí? Incluso he salido con hombres a los que les gustaba tal y como era, pero mis padres y Bonnie estaban haciendo parecer que mi peso me impedía encontrar el amor o que los hombres se acercaran a mí, cuando eso ni siquiera era cierto. Odié lo casualmente que mi familia podía hablar de mis mayores inseguridades sin importarles cómo me hacían sentir. Así que me quedé ahí, guardando mi dolor, mientras la conversación eventualmente derivaba a otro tema. Después de esa visita a mi familia, cuando regresé a casa,
Me volqué en perder peso con un nivel de determinación que no sabía que tenía. Todo el dolor que me causaron y la depresión me sirvió como combustible. Al principio, comenzó como una forma de demostrarles algo a mi familia, pero con el tiempo, se volvió algo más personal. Me uní a un gimnasio, seguí una dieta estricta e incluso contraté a una entrenadora personal. Mi entrenadora ha sido un salvavidas. Habiendo pasado por su propia transformación de tener sobrepeso a alcanzar un peso saludable, sabía exactamente cómo guiarme. Diseñó un plan específico para mis metas y me ayudó de gran manera. Esta vez, todo parecía encajar. Comencé a perder peso de manera constante, y a medida que los kilos bajaban, me sentía más ligera, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Por primera vez en mi vida, comencé a sentirme y verme diferente. Mi confianza aumentó de inmediato. Solía pensar que perder peso no tendría un gran impacto, pero realmente lo ha tenido. Las personas me ven diferente ahora. Los extraños son más amables, más atentos. Mis amigos y colegas me ven con un nuevo respeto, y no puedo negar que esto se siente como una validación que nunca antes había experimentado. Es como si de repente me hubiera vuelto visible de una manera que no lo había sido antes. También cambié el estilo de cómo vestía. Cambié todo mi guardarropa, llenándolo con ropa que antes no hubiera podido usar. Incluso me hice un cambio radical de peinado, que me hacía ver muy bien. Nunca me había sentido tan bien. Ahora me miro al espejo y me siento más segura y hermosa. Es como conocer una versión de mí misma que nunca supe que podía existir. Estoy orgullosa de lo lejos que he llegado, no solo por la pérdida de peso, sino por la confianza y seguridad en mí misma que han venido con ello. De todos modos, como la boda de Bonnie es en 2 semanas, mi familia me ha pedido que vuele a casa para almorzar con ellos la próxima semana y discutir algunos planes finales para la boda. Sin embargo, no siento ganas de ir. No quiero que mi familia vuelva a burlarse de mí y me haga sentir pequeña, especialmente después de que finalmente he comenzado a sentirme bien conmigo misma por primera vez en mucho tiempo. Ni siquiera quiero asistir a la boda de Bonnie después de la forma en que ella y mis padres me han tratado. Así que solo quiero saber, ¿sería yo la mala si no asisto a la boda de mi hermana? Actualización 1. Estoy abrumada por la reacción de todos. Algunas de sus sugerencias son, sinceramente, hilarantes. No puedo creer que realmente me estén animando a aparecerme y fastidiar a mi hermana ahora que he perdido todo este peso. Crecer siendo la niña gorda realmente afectó mi autoestima, especialmente en cómo me veía a mí misma. Luché con dudas sobre mí misma durante mucho tiempo, siempre sintiéndome como si no fuera lo suficientemente buena o como si no estuviera a la altura de los demás. Pero leer todos sus comentarios ha cambiado mi perspectiva. Es como si me hubieran ayudado a verme de una manera completamente nueva, y finalmente estoy empezando a sentirme más segura de mí misma que nunca. De hecho, ahora estoy pensando seriamente en asistir al almuerzo familiar y sorprender a todos. No me han visto en mucho tiempo, y como no uso redes sociales, no tienen ni idea del peso que he perdido. Sería interesante ver cómo reaccionan. Actualización 2. Reddit, prepárense porque esta actualización se pone buena. Tomen sus palomitas porque esto se va a poner interesante. Decidí volar para asistir al almuerzo familiar. Como mencioné antes, pensé que al verme estarían orgullosos de la transformación que había logrado. Después de todo, ellos habían sido quienes inicialmente me empujaron hacia este cambio. Seguramente estarían emocionados de ver los cambios positivos en mí y finalmente reconocerían todo el esfuerzo que había puesto. El momento en que crucé la puerta de la casa de mis padres, literalmente se les cayeron las mandíbulas. Me miraron, atónitos, como si no pudieran creer que fuera la misma persona. Después de unos segundos, tartamudearon preguntando si realmente era yo. Solo les agradecí por el cumplido. Me llenaron de cumplidos, diciéndome lo increíble que me veía y que no podían creer que realmente fuera yo. Sin embargo, cuando Bonnie llegó, las cosas tomaron un giro diferente. Al principio ni siquiera se dio cuenta de que era yo. Pero cuando me levanté para saludarla, hizo un doble vistazo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Soltó una risa extraña, casi forzada, antes de acercarse y presionar sus dedos contra mi estómago, como si necesitara pruebas de que realmente había perdido todo ese peso. Mis padres se rieron de su reacción y le dijeron que ellos tampoco lo podían creer al principio. Cuando nos sentamos a almorzar, la conversación giró en torno a mi transformación. Bonnie y mis padres me llenaron de preguntas sobre cómo lo había logrado. Seguían sorprendidos de ver cómo lo había logrado. Aunque parecía que todavía no podían creerlo, como si dudaran de que todo sea cierto. Pero allí estaba delante de ellos. Bonnie, en especial, no dejaba de repetir que nunca esperó que cambiara tan drásticamente después de perder peso. Comentó, cuando te pedí que bajaras de peso, nunca imaginé que te verías tan bonita. Ni siquiera sabía que tenías esa mandíbula y esos tobillos debajo de toda esa grasa.
Hice una pausa, intentando mantener la compostura, y le sonreí antes de recordarle: Bonnie, siempre he sido bonita, perder peso solo realzó mis rasgos. Sin embargo, Bonnie insistió en que no era solo eso y que había algo realmente diferente en mí. Luego tuvo la audacia de preguntar: ¿te hiciste alguna cirugía? Porque no hay manera de que te veas así de bien por tu cuenta. Sentí como mi sangre empezaba a hervir. No todos tomamos el camino fácil como ella. Trabajé muy duro, como lo hice para obtener mis méritos académicos y mi trabajo, pero para ella eso era imposible, porque nunca se había esforzado en su vida. La miré directamente a los ojos y le dije: pues, Bonnie, es increíble que pienses tan poco de mí. No hubo cirugía, solo mucho trabajo duro y amor propio, algo que quizás deberías intentar alguna vez. La expresión de Bonnie cambió de sorpresa a molestia, pero no me importó. Me sentí bien finalmente hablando y poniéndola en su lugar. Antes de que pudiera responder, mis padres intervinieron, tratando de suavizar las cosas a su manera. No deberías ofenderte, dijo mi mamá, es solo que los tres nunca te habíamos visto así antes. Honestamente, ahora te ves incluso más hermosa que Bonnie, y ella es la que se va a casar. Bonnie parecía aún más furiosa después del comentario de mamá. Simplemente la ignoré y me concentré en mi almuerzo, dejando que mi hermana disfrutara de su enojo. Luego, mi mamá agregó: sabes, estaba pensando, tal vez deberías volver a tu color de cabello natural. Creo que te verías aún mejor con tu tono original. Este look rubio te hace destacar demasiado. Tal vez deberías regresar a tu antigua apariencia. Bonnie y mi papá inmediatamente estuvieron de acuerdo con ella. Mi papá respaldó a mi mamá, diciendo que Bonnie siempre había sido la hija rubia de la familia y yo la morena. Comentó que sería buena idea que volviera a mi color original porque me haría ver más como yo misma. Mi estilista había sido quien me sugirió cambiar el color de mi cabello a rubio porque complementaba mejor mi tono de piel y mi rostro. No tenía nada que ver con tratar de destacar o eclipsar a mi hermana. Podía entender por qué Bonnie estaba celosa de mí, ya que ahora me veía bien. Pero no podía entender por qué mis padres parecían tan descontentos conmigo. Era como si quisieran que volviera a ser quien era antes, cuando fueron ellos quienes querían que me viera más presentable para la boda de su querida hija en primer lugar. Pero también recuerdo que antes querían que bajara de peso, como si eso los avergonzara. Pero ahora que lo había logrado, simplemente no podían aceptar la persona en la que me había convertido. En lugar de celebrar mi crecimiento, estaban buscando razones para que volviera a ser como antes. Finalmente, les pregunté a mis padres: ¿cuál es su problema? ¿Por qué no puedo ser rubia también? ¿Acaso mi hermana es dueña de ese color o algo así? Hice una pausa, para ver si respondían algo coherente, pero como no tenían mucho para decir, continué. No, no lo es. Puedo ser rubia o morena, es mi elección, ¿por qué les importa tanto? No podía entender por qué estaban tan obsesionados con que volviera a ser como antes, como si mi apariencia tuviera que ajustarse a quien yo era en el pasado. Mi mamá argumentó que yo estaba saboteando deliberadamente la boda de Bonnie al intentar destacar con mi apariencia. Bonnie también intervino, diciendo que con mi pérdida de peso ya iba a llamar la atención, así que, ¿realmente necesitaba quitarle su color de cabello también? Mi papá, como siempre, se puso de su lado. Como buen lamebotas de mi hermana y mi madre, necesitaba estar del lado bueno de ellas. Así que me dijo que no hiciera las cosas más difíciles y aceptara cambiar a una versión menos llamativa de mí para la boda. No podía creer lo que estaba escuchando. No se trataba de quitarle nada a nadie, sino de tener la libertad de elegir lo que me hacía sentir bien. Pero en lugar de apoyar eso, todos estaban enfocados en cómo eso podría hacer que Bonnie se sintiera incómoda. ¿Saben qué? Estoy harta de esto, dije, y lo estaba diciendo bastante enojada. Los tres están tan atrapados en su propia negatividad que ni siquiera pueden aceptar que he cambiado. La verdad es que siempre he sido increíble tal como soy, pero ninguno de ustedes lo vio jamás. Ahora que he perdido peso, aún no es suficiente para ustedes. No importa lo que haga, nunca es suficiente. Dado que tienen tanto que decir sobre mí, creo que es momento de que les dé un poco de consejo no solicitado, como tanto les gusta darme. Primero me dirigí a mi mamá, ya que tenía mucho que decirles con todo lo que había tenido que vivir durante años. Mamá, realmente odio lo suelta que está la piel alrededor de tus ojos. Y tus labios, se caen de un lado cuando te ríes. No puedo evitar notar todos tus dientes torcidos, y honestamente, es simplemente asqueroso para mí. Me da asco que te acerques a hablar con esa boca, deberías hacer algo con ella antes de que se te caigan todos tus dientes putrefactos. Papá, continué porque ya estaba en una racha. Tienes valor. Realmente no tienes derecho a decir nada sobre el cabello, o el color del cabello de nadie. ¿Cómo vas a criticar la apariencia de alguien cuando ni siquiera puedes mantener una cabeza llena de cabello? Te ha crecido una imponente barriga con los años, y este año en particular creo que has hecho una dieta para agrandarla aún más. ¿Has ido con el médico para comprobar que no estás embarazado?
Porque pelotas te faltan, ya que siempre estás de acuerdo con mamá y Bonnie, quizás no sea imposible biológicamente. Intentaron protestar o responderme, pero los callaba y seguía. No iba a dejar que arruinen mi racha de comentarios hirientes para devolverles todo el daño que me habían hecho. Finalmente, le tocaba el turno a Bonnie, a quien dejé para el final porque era la persona que más se merecía cada una de las palabras. Y tú no vuelvas a menospreciarme nunca más. Entre las dos, siempre he sido la hermana más guapa. Pero ahora, con todo el peso que he perdido, tú te ves incluso más gorda que yo. Solo mira esos brazos gorditos que tienes. No creo que haya tiempo de aquí a la boda para quitar ese sobrepeso que tienes, ni aunque te mataras de hambre. Además, quizás seas un año más joven, pero todas tus noches de fiestas han pasado factura, tienes manchas alrededor de los ojos, y pareces un mapache muy cansado. Tampoco te ha hecho bien todo el sol que has tomado a lo largo de los años, tu piel se ve arrugada y fea. Pero lo más lamentable es que nunca podrás ser tan inteligente como yo. Podrás pasar toda tu vida intentándolo, pero eres una mujer bruta y eso no se quita tan fácilmente. Me preocupa cuando tu esposo te deje, al darse cuenta de que hay rubias más tontas y jóvenes allá afuera, y no tengas cómo sobrevivir. La cara de Bonnie se puso roja como un tomate de la vergüenza, lo cual no debe ayudar a su piel en este momento, y parecía que estaba a punto de romper a llorar. Luego levanté mi copa, terminé mi bebida de un trago y les di una sonrisa burlona antes de salir, dejándolos a todos bastante fastidiados. No podía creer que esas palabras realmente hubieran salido de mi boca, pero no me arrepiento ni un poco. Bueno, quizás sí, ahora se me ocurren todavía más cosas para decirles. Pero no me voy a preocupar por ellos, después de años siendo el blanco de sus críticas, merecían ser humillados de esa manera. Después de ese almuerzo, volé directamente de regreso a casa. No quería quedarme para asistir a la boda de Bonnie. Desde entonces, mi teléfono no ha parado de sonar con mensajes de voz y textos de mis padres y Bonnie. Me han estado llamando grosera y maleducada por la forma en que les hablé y por simplemente irme. Mi mamá incluso insiste en que debería volar de regreso y asistir a la boda de Bonnie, diciendo que no se verá bien ante su familia política si yo no estoy presente. Bueno. Actualización 3. Todos han estado insistiendo en que debería asistir a la boda de todas formas, porque es ahí donde la gente debería verme como luzco ahora. Acepté el consejo y regresé solo para asistir ese día. No informé nada a mis padres, no quería que Bonnie lo supiera y fuera un bonito regalo de sorpresa. En este punto, no me importa si puede parecer algo mezquino de mi parte, pero quería divertirme en una boda y obtener mi venganza, dos cosas que conseguí. Aunque también hubo un extra, pero primero déjame contarte la reacción de mis padres, y principalmente, de Bonnie. Cuando llegué, mis padres me preguntaron qué hacía allí, ya que hasta donde sabían, yo no iba a asistir. Les dije que estaba allí para divertirme en la boda. Mi madre dijo que estaba bien, pero que estaba demasiado bien vestida y que debía quitarme algunos accesorios, mientras intentaba quitármelos ella misma. La golpeé en la mano y le dije que no volviera a tocarme, porque el gimnasio no solo me ayudó a perder peso, también me dio bastante fuerza. Le advertí que no querría saber qué tan duro podía golpearla. Después de eso, me perdí entre la gente y comencé a hablar con personas que no veía desde hacía años. A diferencia de mis padres, ellos me felicitaron por mi aspecto y se alegraron enormemente por mi cambio. También conocí por primera vez al novio de Bonnie, a quien felicité por su boda. Aunque, en el fondo, no lo decía en serio, ya que casarse con mi hermana no es algo que realmente merezca felicitarse o celebrarse. Además, él no parecía ser un buen partido, porque me hizo un cumplido un poco fuera de lugar. Me dijo que no sabía que Bonnie tenía una hermana tan hermosa, y que, de haberlo sabido, quizás no se estaría casando con ella. Lo tomé como una broma, aunque me pareció extraño. Simplemente, le respondí, buena suerte, y me alejé para hablar con otras personas. Luego tuvo lugar la ceremonia, y Bonnie aún no sabía que estaba allí. Pero durante la recepción me vio y se acercó con la cara más roja como un tomate que jamás le había visto. Aunque, con el vestido blanco, creo que esto solo hacía que destacara más. Se acercó y me dijo, veo que decidiste venir a mi boda, espero que dejes algo de comida para los demás. Solo me reí porque sabía que estaba celosa, muy celosa. La fiesta estuvo bastante buena. Bailé con algunos hombres, me puse al día con algunos familiares y me divertí como cualquier persona en una fiesta. Hasta que su esposo se acercó a mí e hizo un comentario aún más inapropiado que el anterior. Dijo textualmente, sé que tú y tu hermana no se llevan bien, así que esto puede ser nuestro secreto. Arrastraba algunas palabras, pero estaba claro que estaba intentando ligar conmigo en su boda. Por eso le dirigí una mirada de asco y me alejé de allí. Mi hermana siempre ha tenido un gusto bastante malo para los hombres, e incluso le han sido infiel un par de veces, pero esto ya era otro nivel. No es que me sintiera mal por ella, pero este hombre era realmente repugnante. Después de eso,
volví a mi ciudad y no he sabido mucho de mis padres ni de Bonnie. Durante toda la noche me evitaron, y yo hice lo mismo. Al menos sé que a su próxima boda no asistiré, porque ya dejé claro mi punto. Y créeme, sé que habrá otra boda porque este matrimonio no durará mucho. Actualización 4. En la publicación anterior hubo una especie de apuesta sobre cuánto duraría el matrimonio. Muchos comentarios hicieron sus predicciones. Bueno, el ganador es quien dijo 7 meses. Créeme, yo también perdí, porque esperaba que durara mucho menos. Pero eso es lo que ha tardado el esposo de Bonnie en engañarla y que ella lo descubriera. Quizás pudo haber sido antes, pero mi hermana nunca fue muy lista. Y tenía razón cuando le dije que, sin un hombre, no podría hacer mucho, porque ahora vive con mis padres de nuevo. La única diferencia es que ahora está más arrugada y tonta que antes, buscando un nuevo novio que quiera casarse con ella.